y él decide tomar una dirección contraria a la de Abraham. Y la Biblia dice que él buscó el sector que iba hacia Sodoma. Nosotros encontramos en ese capítulo 13 que Abraham o que Lot termina poniendo sus tiendas en Sodoma. Y cuando días más adelante, tiempo más adelante, encontramos entonces nosotros ahí en Génesis capítulo 13 y Génesis capítulo 14 que había un rey llamado Kedorlaomer. Ese nombre es importante tomarle, considerar el nombre de este rey. Fíjense que este nombre, lo estamos nosotros estudiando hoy, significa la simiente de la leona. Cuando uno va y estudia el nombre Kedorlaomer, dice la palabra del Señor que este rey había tenido a las naciones que él había conquistado, las tenía bajo su dominio. Y una de las formas como ellos dominaban las naciones es que las naciones tributaban. Tremendo, ¿eh? Las naciones le tributaban, pagaban impuestos, tributo a quien le gobernaba. Por eso un día estábamos hablando con el hermano Luis y decía: tributad, oh hijos de los poderosos. Y entonces encontrábamos que el tributo prácticamente era algo impuesto, porque todas las naciones que fueron conquistadas, usted sabe que México le tuvo que dar tributo a España, y entonces las naciones conquistadas tenían que dar tributos en reconocimiento que ahora tenían señorío sobre ellos. Y fíjese, hermano, que es increíble entender que la Biblia dice: tributad, oh hijos de los poderosos, a Jehová. Quiere decir que cuando se da tributo se reconoce que hay señorío. Y entonces cuando nosotros reconocemos que Dios, nuestro Dios bueno, santo, poderoso, a quien nosotros tributamos, y no solamente tributamos en cuanto a cosas materiales, sino tributamos nuestra vida y tributamos adoración. ¿Por qué Satanás pide adoración? Porque él quiere que se le dé tributo de adoración. Él quiere llevarse créditos. Por eso la palabra del Señor dice que le dijo al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4: todas estas cosas yo te daré si tú postrado me adoras. El postrarse es la expresión más alta en adoración, y es derramarse delante o postrarse literalmente delante de Dios. Usted encontrará en la Biblia muchos hombres que se postraron. Abraham se postró delante de Dios. Juan mismo se postró delante del ángel. El ángel le dice: no te postres porque yo soy consiervo tuyo. Pero ahora cuando nosotros vemos que viene Abraham, hermanos, porque este rey Kedorlaomer, dice la Biblia que por un espacio de 12 años había tenido estas naciones bajo su dominio y habían pagado tributo. Pero en el año número 13 dice que estas naciones se rebelaron. En el año número 14, y yo le decía, no es una coincidencia que estemos en el 2014, en un año de reinicio. En el año 2014, una de las cosas que Dios hizo fue darle una tremenda victoria a Abraham. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que entre las naciones que estaban pagando tributo era Sodoma. El rey de Sodoma se alió a otros 4 reyes más, 5 reyes, y entonces decidieron rebelarse contra Kedorlaomer. Ya no estaban de acuerdo con seguir pagando tributo. Ya no estaban de acuerdo con seguir sometidos bajo ese rey llamado Kedorlaomer. Y Kedorlaomer venía siempre a estas naciones a buscar el fruto, a buscar bienes, a buscar hombres, mujeres, y se los llevaba en esclavitud. Pero ese año, que es el año 13 de la rebelión, porque dice que 12 años les estuvieron cobrando impuesto, y no es una coincidencia que el número 13 es símbolo de rebelión. En el año 13 ellos se rebelaron, a los 13 años. Pero en el año 14 se da un acontecimiento, y el acontecimiento que se da es que viene el rey de Sodoma y dice: ya no más vamos a permitir que este rey nos siga cobrando tributo. Y entonces dice que el rey de Sodoma, unido a otros 4 reyes más, 5 reyes en total, vinieron a enfrentar a Kedorlaomer. Lamentablemente el rey de Sodoma perdió. Y al perder, entonces Kedorlaomer no solamente tenía todas estas naciones bajo su dominio, sino que todavía, hermano, se impuso sobre Sodoma. Y en ese momento y en ese tiempo,
era cuando Lot estaba habitando Sodoma. Cuando viene el rey Kedorlaomer y se lleva cautivos a todos los habitantes de Sodoma y se llevó los bienes, entre todos esos cautivos se fue Lot. Le dieron la noticia a Abraham, y era lo que estábamos leyendo. Dice la palabra del Señor que le dieron la noticia a Abraham y le dijeron a Abraham, lo leíamos aquí en el capítulo número 14, dice la Biblia, oyó Abraham 14:14 que su pariente estaba prisionero. Estaba prisionero porque cuando Kedorlaomer domina estas naciones, se lleva también a Lot, se va de pilón, se lo llevan ahí cautivo. Se llevan los bienes porque dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó Abraham a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos, y el verso 16 dice, y recobró todos los bienes. Algo que a mí me sorprende, pero yo puedo entender el poder de Dios, es que como un hombre con 318, que era su ejército, logró vencer a 5 reyes con todos sus ejércitos. ¿No cree usted que ahí está la sobrenaturalidad de Dios? ¿Quién puede pelear solamente con 318 hombres e ir detrás de todo un ejército bien armado? ¿Quién? ¿Quién puede pelear y conquistar a ese nivel? Solo aquel que está confiando en Dios. Y la palabra de Dios entonces nos muestra que viene Abraham, y Abraham cae sobre estos 5 reyes y los vence. Y entonces cuando él va a recobrar, él dice la Biblia que recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Usted puede ver ahí a un Abraham conquistador, a un Abraham guerrero, a un Abraham respaldado, a un Abraham lleno de la unción del Espíritu Santo, aunque era otra dispensación, pero entendemos un hombre que está cosechando victorias en Dios. Cuando usted empieza a cosechar victorias en Dios y Dios le permite a usted empezar a vencer a niveles mucho más altos, yo quiero decir de que las ofertas serán mucho más altas. Cuando usted más crece en Dios, las ofertas son más fuertes de parte del diablo. Cuando usted desarrolla un ministerio mucho más alto, las ofertas van a ser mucho más altas. Eso es por decirle algo, por ponerle un ejemplo, y no estoy carnal. Es entendible, por ejemplo, que si quieren pagar hoy por Neymar, ¿verdad? Un futbolista, la oferta tiene que ser mucho más alta. ¿Por qué? Porque mientras más alto se está, más alta es la oferta. ¿Entiende? Entonces, si usted y yo entendemos que Dios nos ha puesto en una posición muy alta, las demandas y las ofertas van a ser muy altas. Eso es como decirle, mire, don Neymar, los venados de Yucatán le quieren comprar. ¿Y cuánto dan? Pues estamos dando $5 millones. No. Si por mí dieron millones de millones, que dice que hasta hubo ahí una mafia, vaya, están molestos porque lo vendieron en un precio y dice que no ese es el precio, pero eso ya son otros 20 pesos, va. A nosotros lo que nos interesa entender es esto, que a medida, y eso tómelo en cuenta, a medida que usted más va alto, la oferta es más alta. Amén. Las tentaciones van a ser más altas y las ofertas del enemigo van a ser más altas. Usted es muy codiciado y muy cotizado. Amén. Usted es muy cotizado. Satanás quisiera tenerle a usted en su reino. Que el Señor lo reprenda. Satanás quisiera que usted le sirviera a él. Satanás quisiera que usted volviera otra vez al reino de donde salió. Satanás quisiera que en lugar de estar danzando aquí al frente hubieras estado en el carnaval. Satanás hubiese querido que en lugar de que usted venga a buscar a Dios, usted esté metido en los antros, porque el Dios de este siglo vino para hurtar, matar y destruir. Así que usted es muy cotizado en el reino. Pero usted, como es un hombre entendido en Dios y con revelación en Dios, por eso yo le digo algo: nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios nos ha puesto bajo un lugar de revelación y entendimiento, para que dándonos Dios revelación y entendimiento, nosotros sepamos con qué nosotros estamos enfrentando y sepamos nosotros cómo enfrentar al enemigo.
Entonces viene este hombre llamado Abraham y viene de una tremenda victoria. Al entender esto, hermano, mire cómo es que cambia el panorama. Capítulo número 13, está creciendo la hacienda, se separan. Abraham decide habitar en el encinar de Manre, Lot decide ir a habitar a Sodoma. Vienen los días en que los reyes se fortalecen y entonces van a venir a cobrar tributo. 12 años han pasado, ellos ya no están de acuerdo, se rebelan. Año 14 viene entonces el rey de Sodoma y va a pelear con Kedorlaomer. Pierde y Lot se va cautivo y prisionero entre todos ellos. Ahora viene Abraham, y Abraham viene de una poderosa conquista. La Biblia dice que volvía de la derrota de Kedorlaomer, 14:17, y de los reyes que con él estaban. Quiere decir que no solamente venció a Kedorlaomer, sino que a los reyes restantes. Kedorlaomer significa simiente de la leona. Y cuando ese nombre usted lo estudia, significa la diosa de la sexualidad. Kedorlaomer representa una potestad que domina la sexualidad, pero no la sexualidad que está dentro del régimen legal, la sexualidad en el orden divino, sino que la sexualidad desordenada. Kedorlaomer representa aquella potestad que va a mover a los hombres a la inmoralidad, a la lascivia, a la concupiscencia, a la pornografía. Esta diosa de la sexualidad. Entonces vemos nosotros a un Abraham que está venciendo una área importantísima. Cuando yo creo con todo mi corazón que nosotros empezamos a vencer estas áreas, porque usted no me dejará mentir, todos los que estamos acá, un día antes de venir a Cristo, una vida anterior, teníamos problemas de desorden sexual. Y hay algunos que todavía siguen luchando con problemas de desorden sexual. Y nosotros tenemos que entender que este es el año 14. Y es el año en donde Dios le va a dar a usted y a mí la victoria sobre esa potestad. No sé si usted quiere seguir sometido, pero yo quiero ser liberado. Yo quiero que mis generaciones sean liberadas. Yo quiero en el nombre de Jesús vencer esa potestad. Kedorlaomer representa, su nombre significa simiente de la leona, diosa de la sexualidad. Este espíritu habla de promiscuidad sexual. Este espíritu habla de pornografía. Este espíritu habla de todas aquellas cosas que están metidas dentro del desorden sexual. Bestialismo, lesbianismo, homosexualidad, fornicación, adulterio, lascivia, concupiscencia, hermano, todo lo que tenga que ver con el espíritu de desorden sexual está escondido en Kedorlaomer. Venía este hombre Abraham de haber derrotado a Kedorlaomer. Entender que es el tiempo de Dios en que Dios quiere levantar la iglesia, para que la iglesia con el poder del Espíritu Santo venza estas áreas, para que la iglesia se ponga en autoridad en el nombre de Jesús, hermano, y poder entender que la hora y el tiempo es en que Dios nos dice: les doy potestad y les doy autoridad. Entender que esos espíritus en el nombre de Jesús han sido llamados para vencerlos, han sido llamados de parte de Dios para derrotarlos, para que nuestras generaciones sean levantadas y sean alzadas en una unción diferente, en un espíritu distinto, en un espíritu que no estén ligados a Kedorlaomer. Ahora, él ha vencido a Kedorlaomer, pero dése cuenta que en escena aparece otro rey, y lo estudiamos el día martes, que es el rey de Sodoma. El rey de Sodoma sale al encuentro de Abraham. Eso lo vemos en el versículo número 21, 14:21, cuando dice que viene el rey de Sodoma. Y si usted lo ve ahí en la palabra, y quiero que tome en cuenta eso porque los nombres son muy importantes. El rey de Sodoma en ese momento se llamaba Vera. Por eso dice allá en Génesis 14:12 que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma. Vera, rey de Sodoma. ¿Qué significa el nombre Vera? O sea, los nombres en la Biblia hay que ponerle mucho cuidado, mucho interés, porque el nombre significa la naturaleza, significa una identidad. ¿Y qué representa Vera? ¿Qué significa el nombre Vera?
Vera significa dádiva que corrompe. Dádiva que corrompe. Dese cuenta usted, dice la Biblia, entonces, que el rey de Sodoma, es decir, Vera, si podemos decirlo de esta manera, entonces, dádiva que corrompe, le dijo a Abraham: dame las personas y quédate tú con los bienes. ¿Qué era lo que está diciendo acá la palabra? Está diciendo que este rey de Sodoma, lo que a él interesa es traer el alma de la gente que se corrompa a través de sus dádivas. Tanto uno como el otro, que Kedorlaomer como Vera, son potestades que tenemos que vencerlas en el nombre de Jesús. Hay dádivas, hay regalos que muchas veces tenemos que discernirlos, porque estos regalos puede hacer que estén bañados para corromper el corazón. ¿Entiende? Por ejemplo, una señorita sana de la iglesia, una señorita que busca a Dios, una señorita que está entregada a las cosas del Señor, y de repente en el trabajo viene un hombre casado, no cristiano, por supuesto, y le empieza a dar regalitos, y le empieza a decir: usted como me agrada, usted como me gusta, aquí le traje un relojito. Esas son dádivas que corrompen. Esos son regalos que llevan un espíritu diferente. Esos son cosas que van a corromper. Son dádivas, son regalos que lo que quieren es corromper el corazón. Entonces, Vera significa dádiva que corrompe. Entonces nosotros tenemos que discernir y tenemos que entender que es la hora y es el tiempo de quebrantar el espíritu de Sodoma. Y esta noche el Espíritu Santo de Dios está acá para que con autoridad en el reino, con autoridad de parte de Dios, nosotros nos levantemos, porque la hora es y la hora viene en que estas potestades tienen que ser destruidas, que estas potestades tienen que ser quebrantadas. 7 cosas que hay en Sodoma. Rápidamente apunte, por favor. Lo primero que vamos a encontrar en Sodoma son dádivas que corrompen. Génesis 14:21, tomando siempre nosotros la base esta. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas. Si usted va a otra versión, esa palabra personas también se lee almas. Una de las cosas que Satanás, que es figura aquí del rey de Sodoma, es que quiere almas. Satanás, dice la Biblia, allá cuando usted lee el libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor que una de las cosas que tenía aquella nación lujuriosa, Babilonia, la grande, la gran ramera, dice que compraba todo tipo de artículos, pero entre las cosas que dice, comercializaba con las almas de los hombres. La gran Babilonia, la ramera de Apocalipsis, una de las cosas es que corrompe las almas de los hombres. Cuando uno no está en Cristo, hermano, el alma de uno está corrompida, corrompe el alma. Uno se mete en un montón de cosas que a Dios no le agradan, porque uno pues está bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de las tinieblas, las potestades, los príncipes, los gobernadores, toda clase de maldad. Uno está sumido a ello. Bendito sea Dios, un día que usted y yo venimos al conocimiento de la verdad. El evangelio no es una religión, es un poder de Dios que te libra, es un poder de Dios que te restaura, es un poder de Dios que te da a ti un estilo de vida diferente, para que tú y yo podamos ser más que conquistadores aquí en la tierra y poder vencer todas ese tipo de potestades. Entonces la palabra del Señor dice que el rey de Sodoma, que dijimos que era Vera y que significa dádivas que corrompen, dijo a Abraham: dame las almas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, y decíamos algo de esto el día martes, al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios. Esta palabra representa: he hecho un juramento, he pactado con Dios. El alzar la mano derecha delante de Dios es un símbolo o una representación de un pacto. Representa un pacto. He pactado, he hecho un pacto, he establecido un juramento. Y entonces viene Abraham y le dice al rey de Sodoma, hermano, dándole a entender, si usted quiere poder nosotros parafrasear la palabra y entender esto: Sodoma, o rey de Sodoma, dádivas que corrompen, yo ya he hecho un pacto con Dios. Yo ya me he anticipado, yo ya he levantado mi mano a Dios, y yo le he dicho a Dios estas palabras: que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de ti, de todo lo que es tuyo, para que no digas, estoy en el 14:23, yo enriquecí a Abraham.
Una de las cosas que Satanás siempre se quiere atribuir y desea atribuirse es la prosperidad de los hombres. Satanás se quiere quedar con los créditos. Satanás quiere quedarse con los créditos para poder decir: yo he bendecido a esa iglesia, por causa mía ellos están bendecidos. O sea, Satanás, que el Señor lo reprende, el rey de Sodoma, quería tomarse un atributo, un mérito, poder decir más adelante: Abraham es bendecido. Acuérdese que ya tenía sometido a Lot, ahora quería someter a Abraham. Lot, a pesar de que había sido liberado y había sido sacado de la tierra de Sodoma, dése cuenta usted que vuelve a regresar. Eso es símbolo de aquellos de los cuales muchas veces se les ministra y más tarda usted en liberarlos que ellos regresar a Sodoma. Entonces hay gente que hay que enseñarle que es responsable para cuidar su liberación, porque más tarda usted en irlos a rescatar que ellos regresar otra vez al dominio de Satanás. Yo siempre me he preguntado por qué Lot regresó, si la palabra de Dios dice que este justo afligía su alma todos los días. No puede uno entender y creer que ya Abraham mismo había hasta arriesgado su propia vida. Abraham había ido en persecución de los reyes que le tenían dominado. Abraham lo fue a rescatar y encuentra nuevamente a Lot metido en Sodoma. ¿A usted nunca le ha pasado que a veces usted dice: hermano, híjole, tanto que ha costado su restauración, usted ya está metido otra vez en la posilga? Tanto que ha costado darle tantas cosas y usted otra vez se viene tan fácilmente. Y eso es cierto, usted se va a encontrar con gente, hermano, perdone que se lo diga, pero no sabe vivir un estilo de vida, que no entienden lo que representa el hecho de hacer una guerra espiritual por ellos. Que tú estás atentando contra tu propia vida, te estás enfrentando a potestades y a espíritus inmundos. Pero a veces la gente, hermano, vuelve otra vez a un mismo estilo de vida. Y acuérdese que la palabra dice que cuando el espíritu malo sale, dice que va en busca de otros 7 espíritus peores. Y entonces el estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar en Sodoma? Sodoma representa el lugar en donde están las dádivas que corrompen. ¿Cómo vamos a vencer nosotros las dádivas que corrompen? Porque tenemos que entender que tiene que haber también un antídoto, podríamos decir algo que va a contrarrestar, que no va a permitir que esas dádivas que corrompen alcancen nuestra vida. Una de ellas es diezmando. Yo puedo entender que la palabra de Dios dice, usted lo encuentra ahí, que cuando Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y hemos entendido que Melquisedec, hermanos, según lo que dice Hebreos capítulo número 7, Melquisedec no era un sacerdote de la tierra. El apóstol Pablo, a quien le atribuyen la carta de Hebreos, dice cuán grande era este sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin genealogía, sin comienzo de días, sin final de días. Dice que mucho más grande que el mismo sacerdocio de Leví. Dice que era tan grande a quien Abraham le dio el diezmo de todo. Ahora, cuando Abraham viene de derrotar a Kedorlaomer, hay 2 cosas que recibe de Melquisedec. Número 1, dice la Biblia que le dio pan y le dio vino. Y entendemos que es figura de la Santa Cena. La Santa Cena iba a ser una cobertura personal, decíamos el día martes, sobre Abraham. La Santa Cena es más que un acto litúrgico. La Santa Cena es más que tomar un poquito de vino y comer un pedacito de pan. La Santa Cena es una cobertura espiritual de poder, porque representa el cuerpo y la sangre de Jesús derramada por nosotros. La Santa Cena representa la victoria de Cristo sobre el diablo. La Santa Cena representa la vida de Jesús dada en la cruz del Calvario. Hermano, si nosotros nos cobijásemos debajo de la Santa Cena, dándole nosotros realmente el valor y lo que representa, es una cobertura personal. Entonces viene y dice la Biblia que Melquisedec, cuando sale al encuentro de Abraham, Melquisedec le dice: bendito sea Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y dice que sacó pan y le dio vino. Y después sigue diciendo: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y entonces Abraham le dio los diezmos. Hay intercambio de 2 cosas. Número 1, Melquisedec le da vino y le da pan. Abraham le da los diezmos.
Dese cuenta usted ese intercambio. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que viene Abraham y lo que hace es pone una cobertura sobre sus finanzas. ¿Y cómo las pone? Dándole a Melquisedec el diezmo de los bienes y de toda la conquista que había tenido, del éxito. Diezmar significa reconocer nuestros éxitos. Diezmar significa decirle: Dios, toda la bendición que tú me has dado y el éxito depende de tu mano. Y yo reconozco que tú eres el Dios que me da éxito sobre mis enemigos. Amén. Ahora viene Melquisedec y le da pan y vino. Y decíamos que son dos coberturas. El pan y el vino es una bendición y es una cobertura personal. Y el diezmo es una cobertura material. No vamos a entrar en detalles de esto, porque ya hablamos y se lo voy a poder predicar tal vez el día domingo. Pero quiero decirle algo. En el momento en que Abraham dio los diezmos, esa palabra dio es importante estudiarla, porque significa depositar, significa dar. Esta palabra es importante porque en el momento en que nosotros encontramos que dice la palabra del Señor, y Abraham dio los diezmos de todo, esa palabra dar, nosotros tenemos que ir hacia ese concepto, porque significa destinó. La palabra dar significa destinar, significa depositar, significa confiar, significa ponerle un seguro, significa encomendar. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham en el momento que está diezmando? Él está depositando todo el resto de su bendición, lo está depositando en las manos de Dios. Él está depositando todo el resto. Él está estableciendo una cobertura sobre sus finanzas. Por eso viene. Y dése cuenta usted que cuando el rey de Sodoma, y bendito sea Dios, porque Abraham se había anticipado, para que esa tentación y ese deseo que viene de parte del enemigo, yo le contaba a usted de que fueron rescatados hermanos que ya habían pensado trabajar en el narcotráfico allá en la iglesia. Y yo le estoy hablando de gente de Dios, yo no le estoy hablando de gente del mundo, yo le estoy hablando de gente metida dentro de la iglesia, que el rey de Sodoma ya había venido a ofertarles, porque no está bien el trabajo, porque la economía no está buena, y entonces el área es un área que se presta para el narcotráfico. Y entonces gente que salió del narcotráfico y que ahora, hermano, viéndose en la necesidad, en la situación en la cual se encuentran, viene otra vez el rey de Sodoma. Pero en el momento de la administración, en el momento de la oración, Dios liberó sus almas. Y no solamente liberó sus almas, sino protegió sus almas de ser llevados a situaciones después que podrían ser muy lamentables. Ahora, cuando usted viene y toma autoridad en el nombre de Cristo Jesús, una de las cosas que se van a dar, que Dios nos va a dar la victoria a nosotros para poder quebrantar esa potestad. Porque de Sodoma, de la influencia de Sodoma, va a venir un poder espiritual que va a querer cautivar el alma de las personas, escuche esto, haciéndolas que ellos amen los bienes más que a Dios. Dios le da a usted y nos da a nosotros los bienes, pero nunca los bienes pueden estar por encima de Dios. Los bienes tienen que estar por debajo. Los bienes no pueden ser nuestra adoración. Los bienes no pueden ser, hermanos amados, nuestra finalidad. Los bienes son dados para poder servir en la tierra con un propósito, pero los bienes no son eternos. Así que los bienes no se eternizan. Los bienes solamente están y sirven para un tiempo, pero Dios permanece para siempre. Ahora, cuando la gente empieza a caer bajo el espíritu de dádivas que corrompen, la gente empieza a dejar de adorar a Dios, y toda su adoración se centra en su trabajo, en su economía, en su esfuerzo, y ya no le atribuyen a Dios la bendición. Esa es una forma como el rey de Sodoma corrompe. La gente, hermano, empieza a tener problemas desordenados. Hay algunos en la Biblia, por ejemplo, allá en el libro de Timoteo, Pablo lo dice, que estos amaron las riquezas, y dice la palabra de Dios que apostataron de la fe porque amaron las riquezas. Dice la Biblia que el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, dice que estos amaron el dinero, y al amar al dinero dice que fueron traspasados por muchos males. Ahora, el rey de Sodoma es una potestad que va a querer que la gente, hermano amado, pueda sentir ese deseo a darle los tributos, a reconocer. Mire,
usted no está bendecido por la empresa donde usted trabaja, usted está bendecido porque Dios le ha bendecido. La empresa es un medio que Dios usa, pero usted no le puede atribuir su bendición a su patrón, ni le puede atribuir su bendición, hermano amado, a la empresa. Usted tiene que entender que Dios usa esa empresa para su bendición. Es Dios el que a usted le ha bendecido, es Dios el que a usted le ha prosperado. Porque si nosotros en un momento dado le atribuimos que ellos son nuestra bendición, no pensemos que es su negocio el lugar de su bendición. Su negocio solamente Dios se lo dio para que usted sea bendecido, pero no es el negocio lo que va a producir su bendición, es Dios. Porque hay gente que tiene negocio y no todo negocio es próspero. Amén. Entonces no es tu negocio. ¿Quién es el que le bendice a usted? Entonces viene Abraham y le dice: he alzado mi mano a Jehová. Me he anticipado a alzar mi mano a Jehová. Y he jurado a Jehová que no voy a tomar de ti ni un hilo, ni una correa de calzado, para que el día de mañana tú no digas yo. Mire usted qué soberbia. Es decir, que Satanás, que es el rey de Sodoma, quería atribuirse más adelante, cuando la gente preguntara y dijera: wow, cómo Dios ha bendecido a ese hombre de la fe. Cómo Dios, sí, fui yo. No, si yo le di. Tremendo, ¿ah? No, si por causa mía es que él está así. Pero he alzado mi mano a Jehová. Entonces, ¿cómo podemos vencer nosotros esto? Estableciendo un juramento y un pacto delante de Dios. Estableciendo un pacto y entendiendo, hermano. Mire, aquí en México hay muchas palabras que tienen que ser quebrantadas. Por ejemplo, México nunca pierde. Y cuando pierde, ¿qué dice? Arrebata. Yo rompo eso. Eso no puede estar en la boca de los cristianos. Ese no es un principio bíblico. Entonces dice que nunca se pueden aceptar por perdedores. Y aunque pierdan, lo van a arrebatar. Aunque no sea así la forma como se tiene que ganar. Entonces hay palabras que a nosotros nos sembraron. ¿Y saben lo que hacen esas palabras? Levantan la soberbia del corazón y hacen sentir por encima de la demás gente. Entonces eso no es así. Nosotros no podemos caminar en la cultura del mundo, ni el pensamiento. Imagínese usted que un empresario en esta iglesia diga: yo nunca pierdo, y si pierdo arrebato. Ese está bajo el dominio del rey de Sodoma. ¿Me entienden? Hay veces gente que puede llegar y dice: miren, no sé si usted tranza, porque aquí en México dice que el que no tranza no avanza. Esa es otra cosa que hay que romper. Y hay cristianos que yo le digo que todavía lo dicen, y si no lo dicen, lo piensan. ¿Me entiende? ¿Cuántas cosas y cuántos dichos no son bíblicos? Pero como son parte de una cultura y son parte de un lenguaje, dice: el que no tranza no avanza. ¿Y cuántos podemos creer que podemos avanzar sin transar? Claro que sí. Se puede avanzar sin transar. Pero va a llegar gente que a veces le va a decir: mire, hermano, si usted no tranza no avanza. Ahora yo le digo: ¿qué vamos a hacer? Hermanito, perdone, he alzado mi mano a Jehová, que no voy a tomar ni una correa, ni un calzado, ni un hilo, nada voy a tomar, para que no digan que el día de mañana el rey de Sodoma fue el que me hizo enriquecer. Quiere decir que Abraham estaba convencido plenamente que había victoria en Dios y que él podía ser engrandecido en Dios. Entonces, esto es lo primero. ¿Cómo se quebranta el espíritu de Sodoma? El espíritu de Sodoma, en representación de este rey, es un espíritu que va a venir, hermano, para querer corromper el corazón, para establecer un espíritu de avaricia, para extraer todo aquello que tenga que ver con bienes, buscar la manera. Pero nosotros, ¿cómo lo vencemos? Lo vencemos cuando nosotros establecemos un pacto con Dios. Entonces, esto es parte de un estilo de vida de Sodoma. Lo segundo que hay en Sodoma
Y nosotros lo podemos ver en Deuteronomio 32:32. Miren lo que dice Deuteronomio 32:32. ¿Qué dice Deuteronomio 32:32? Leámoslo. ¿Qué es lo que habla el Señor acerca de Sodoma? Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Quiere decir que simiente de Sodoma, ellos habían tomado de la simiente de Sodoma. Ellos habían tomado de las vides de Sodoma. Y viene Dios y dice Dios, hablando de su pueblo, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿De qué está hablando ahí? Que hay también en Sodoma. En Sodoma hay amargura, en Sodoma hay veneno. ¿Cómo es que Satanás, ese espíritu, tiene que ser quebrantado? Porque ese espíritu empieza a moverse dentro de los hogares cristianos, poniendo amarguras y poniendo de una u otra manera que uno con otro se hagan daño. Es un veneno, es una amargura. Cuando hay gente, hermano, que empieza a comer de las uvas de Sodoma, es gente que se empieza a amargar en las iglesias. Ellos le están sirviendo al rey de Sodoma. Ellos no están comiendo de la vid escogida. Ellos no están tomando, hermano. Mire, es que nosotros, si tan solo tuviésemos el cuidado de ver qué decimos, qué hablamos, y nosotros considerar realmente cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Porque dice que hay en Sodoma, dice la palabra de Dios, que Israel, el pueblo de Dios, dentro de sus propias vides, las vidas de ellos eran vidas de Sodoma. Es decir, que trajeron uvas, trajeron vidas de Sodoma y las sembraron dentro de sus campos. ¿Qué significa que vayamos a Sodoma? Significa tomar del espíritu de Sodoma, de las uvas de Sodoma, y empezarlas a sembrar dentro de nuestro huerto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió que como resultado, en lugar de dar uvas dulces, dice la palabra de Dios que dieron uvas amargas. Racimos muy amargos tienen. ¿Cómo es que se mete este espíritu de Sodoma dentro de los hogares y matrimonios? Cuando usted estudia el matrimonio, una de las cosas que es sorprendente es que el matrimonio, la mujer es comparada a una vid. Pero ¿cómo se amarga un matrimonio? Y no quiero ofender a ninguna hermana. Cuando una mujer empieza a caminar en amargura, empieza a amargar su propio matrimonio y está comiendo de las uvas de Sodoma. Le amarga la vida al marido, le amarga la vida a los hijos. Eso está grueso, esto está cardíaco. Pero esa vida hay que sacarla de la casa. Ese tipo de uvas hay que sacarla de la casa. Son espíritus, y esos espíritus no permiten que usted sea feliz dentro del matrimonio. Le amargan el alma, le amargan el corazón. Porque la verdadera vid que tiene que ser de parte de Dios es aquella vid, hermanos amados, que cuando uno las considera, dice la palabra del Señor, por ejemplo, y apunte esto porque esto es importante, el Salmo 128 y versículo 3. Pero ahora la pregunta sería, ¿cómo hago yo para tener una vid dulce dentro de mi casa? Porque nosotros decimos, amén, mi mujer es amarga, esa es la que tiene la culpa. Pero un texto sin contexto es un buen pretexto. ¿Qué dice el Salmo 128? ¿Cómo comienza el Salmo 128 y versículo 1? ¿Qué dice el Salmo 128, 1? Léalo conmigo. Salmo 128, 1, ¿qué dice?
Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. En otra versión dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová. ¿Qué más dice? Que ande en sus caminos. ¿Qué más? Cuando comiere del trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Bueno, entonces empieza primero por el varón, porque el versículo 1 es el varón. Pero nosotros nos centramos en la mujer. Pero la mujer, que es del versículo número 3, que dice: tu mujer, pero ¿dónde comenzó la palabra hablando? Empezó hablando por el varón. Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Entonces quiere decir que el varón que es temeroso de Dios, como resultado, Dios le va a permitir que su mujer sea como una vid fecunda. Entonces aquí podríamos decir algo, hermano, y sin arrastrar a nada ni a nadie. No puedo yo pretender tener dentro de mi casa una uva, una fecunda vid, dulzura en mi casa, si yo no soy un hombre temeroso de Dios. El tener una mujer como una vid fecunda es el resultado de un hombre que teme a Dios, de un hombre que anda en los caminos de Dios, de un hombre que cuando come, dice la Biblia, que come del trabajo de sus manos y es dichoso. Gracias a Dios, porque a pesar que hay hombres malos, Dios aún así les ha dado vidas buenas en su casa. No lo merecerían. Porque hombres malos amargan el corazón de la vida. Hay muchos hombres que tienen amargado el corazón de su mujer por los tratos, por las palabras que les dicen, por las ofensas. ¿Sí o no? Ya empezó a tirar duro, dirás. No. Hermano, mejor deje de predicar, hermano. Pero ¿cuántos le damos un aplauso, Señor? ¿Cuántos creemos que tenemos nosotros que entender? Ahora, alguien dirá: mire, hermano, mire, pastor, dirá alguien, podría cuestionar: yo he sido un buen hombre, pero mi mujer no colabora. No se preocupe, Dios la va a arreglar. Dios es Dios tan bueno que Él endereza lo torcido. Y usted me dirá: pastor, yo he sido una vid dulce dentro del hogar, pero mi marido es amargo. No se preocupe, Dios lo va a enderezar. Yo no sé cuántos queremos que en el año del reinicio algo suceda dentro de nuestro hogar. Pero tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Amén. Entonces el espíritu de Sodoma, que sus uvas son uvas amargas. Y yo puedo entender aquí algo que es interesante, hermano amado. Es que dice que esas uvas se habían metido dentro del territorio de los israelitas. Nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que discernir. Amén. Tenemos que discernir. Iglesia, tenemos que discernir. Porque a veces podríamos decirle: mire, mamita, esas uvas que está trayendo a la casa, como que la fue a buscar a Sodoma. Todo el tiempo anda amargada usted. Mire, papito, ¿a dónde fue a traer esa cepa de uvas? Porque saben amargas. Ya tus palabras ya no son palabras que conquistan mi corazón. Tema para matrimonios más adelante, pero esto es importante entenderlo. Le das un aplauso, Señor. Es importante entenderlo, que si comemos de las vides de Sodoma, las vides de Sodoma son uvas ponzoñosas. ¿Y qué significa ser una ponzoña, hermano? ¡Hala! Yo estoy casado con una ponzoña. ¿Entiendes? Que dale y dale y dale y dale, y cada ponzoñazo te mete veneno. Aquí está cardíaco. Cuando ese tipo de vidas entran dentro de las iglesias, dañan, envenenan el corazón de la gente, envenenan el corazón del liderazgo, hermano. No estoy enojado, pero yo reprendo y echo fuera, porque yo declaro que esta vida es una vida escogida, preciosa de parte de Dios.
Y nosotros denle un aplauso. Tenemos que entender en el poder de la palabra que Dios nos ha llamado para que seamos una vid, un huerto, un viñedo donde han sido sembradas vides escogidas. Hermano, mire el amor de Dios tan precioso, porque allá en Isaías 5:1, vaya rápido a Isaías 5:1, y solamente hemos visto 2. Si me deja ver otro más y después seguimos predicando otro día. Pero ¿cuántos queremos tomar victoria sobre el espíritu de Sodoma? Yo quiero tomar victoria. La tomo en el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Era una canción, era un cántico del amado a la viña. La viña es figura de la iglesia. La viña, así como la viña es figura de la mujer en el matrimonio, la viña es figura de la iglesia. La viña es figura de Israel. La viña es figura del pueblo de Dios. Y dice que el buen amado tenía un canto para la viña. Y dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Es decir, que esa viña la pusieron en un lugar que era fértil. Y mire, la Biblia dice que esa viña estaba cercada. El verso 2 dice que estaba también despedregada, que en esa viña habían plantado vides escogidas, habían edificado en medio de ella una torre y también habían hecho en ella un lagar. No quiero ir a detalles, pero esta viña tenía 5 cosas. Esta viña es figura de la iglesia. Las 5 cosas que tenían es figura de los 5 ministerios. 5 cosas que pusieron dentro de esa viña. Los 5 ministerios. Dese cuenta, número 1, dice la palabra del Señor que estaba cercado, tenía muro. Número 2, la habían despedregado. Número 3, le habían plantado vides escogidas. Número 4, dice la Biblia que tenía una torre. Y número 5, tenía un lagar. Cada una de estas cosas representan el trabajo ministerial dentro de la viña. ¿Quién es el que va a despedregar la viña? Es el ministerio evangelístico. ¿Quién es el que va a sembrar las vides escogidas? Es el ministerio pastoral. Y allí usted va a encontrar muchas cosas bien preciosas. ¿Quién es el que está encargado de la torre? El ministerio profético. El muro representa el ministerio apostólico, el que cerca, el que cubre, el que rodea. Y ahí encuentra usted los 5 ministerios. El lagar es el maestro, el que está pisando, el que está sacando la enseñanza. Ahí están los 5 ministerios, hermanos, representados. Entonces esta viña, hermano, preciosa viña de Dios, porque tenía todos los elementos necesarios para poder crecer. Tenía todo. Y dése cuenta usted que le habían hecho un lagar. Y el lagar es el lugar en donde se va a trabajar la uva para sacarle el jugo. Quiere decir que el que la construyó de una vez pensó que al final, porque el lagar era parte del trabajo de lo ya cosechado, le habían puesto el terreno, lo prepararon, lo despedregaron, le quitaron todas las cosas, porque la piedra dentro de un terreno estorba para que no haya un buen desarrollo. Esto también representa que hay veces que el alma de la iglesia tiene que ser despedregada. Hay cosas que tienen que ser quitadas, que no permiten que usted y yo echemos raíz. La Biblia dice que cuando se puso la semilla allá en el campo, el sembrador salió a sembrar. Dice que parte de la semilla cayó en piedra, y como cayó en piedra, entonces no pudo echar raíces, y entonces se secó. Hermano, es el tiempo de despedregar nuestra tierra. Es el tiempo de decir: ya no queremos más cosas que están estorbando para mi desarrollo y mi crecimiento. Y si esta noche el Señor tiene que despedregar nuestra viña, que Él la despedregue, que Él quite todo lo que nos sirve, hermano, para que entonces nosotros nos constituyamos en un pueblo maravilloso que sirve, que adora, que alaba al Señor y que da fruto para la gloria de su santo nombre. No sé si le das un aplauso, Señor. ¿Cuántos nos apuntamos para hacer una viña fecunda? ¿Cuántos nos apuntamos para hacer una viña que alegre el corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso dice: el vino que alegra el corazón del Rey. Pero ¿qué significa comer? Y mire la frustración. La frustración. Había edificado en medio de ella una torre, vigías,
profetas que cuidaban de la viña, apóstoles que cubrían, que le daban cerco, que le daban cobertura, maestros que procesaban la enseñanza, pastores que estaban ahí también poniendo vidas escogidas, enseñanza, dedicación, poniendo vidas dentro de tu vida. Hermano, mire, yo le digo una cosa. Hay veces que nosotros no apreciamos el mensaje, pero muchas veces yo me he tenido que dormir a las 3, 4 de la mañana estudiando la Biblia, buscando un mensaje para esta iglesia, buscando una palabra para usted. Y nosotros decimos, aburrido el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque no hemos apreciado las vidas escogidas que ponen dentro de nuestra vida. Pero yo le digo que bendita aquella gente que dice: yo recibo esa palabra, porque yo sé que es el proceso de una entrega. Yo sé que es la búsqueda de Dios, hermano. Hay veces que la gente no sabe, pero los ministros, hermano, sufrimos para buscar un mensaje, aunque usted no lo crea. Y dice: pero siendo la Biblia tan grande, voy a decir que no encuentran. No, hermano. Hay veces que uno busca y rebusca y dice: ¿qué predico? Señor, dame un mensaje para esta noche, Padre. ¿Qué le hablo a tu iglesia? Dame una palabra. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos entendido que no tenemos un manual, sino que queremos la palabra del momento, el pan del diario, el pan de vida, hermano. Por eso usted y yo tenemos que apreciar que nos están sembrando vidas escogidas en nuestra vida. Están poniendo lo mejor en nuestra vida, para que a través de esas vidas nosotros entonces desarrollemos, y el día de mañana podamos nosotros gozarnos en Dios y decir: ha valido la pena. Ha valido la pena, valió la pena despedregar el alma de esta persona, valió la pena ponerle muro y antemuro, valió la pena interceder por ellos, valió la pena ponerle una torre, valió la pena estarlo cuidando, valió la pena estarle ministrando. Ahora está dando uvas dulces, ahora está dando fruto, ahora podemos decir nosotros: Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y nos gozamos, hermano. Dígame usted si usted no se goza cuando después ve usted a sus hijos sirviendo a Dios, y aquello que le causó problema, aquello que usted intercedía, aquello que usted luchaba, aquello que usted hacía guerra espiritual por sus hijos, y después usted lo ve un día que se constituyeron en vidas fecundas. Usted dice: Señor, vale la pena. Yo le digo a usted: vale la pena hacer guerra espiritual, vale la pena seguir sembrando vidas. No se canse de sembrar vidas escogidas. No siembre uvas amargas en el corazón de la familia. Siembre dulzura, siembre bendición, y a su tiempo usted va a cosechar para la gloria del Padre Celestial. No deje que la vida lo amargue. Usted vale mucho en Dios. No permita que su lucha es contra espíritus inmundos que quieren amargar su ministerio, que quieren amargar su familia, que quieren amargar su matrimonio. Pero usted diga: yo me levanto y yo reprendo el espíritu de Sodoma, y yo voy a comer de las vidas escogidas de Dios. Por eso cuando usted viene a la casa de Dios, hermano, se va la amargura, se va el dolor, se va todo aquello, y Dios empieza a poner en usted dulzura y un cántico nuevo en su corazón. ¿Cuánto lo recibimos en esta hora? ¿Cuánto le damos un aplauso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús? Apláudale, póngase sobre sus pies. Apláudale, Señor, póngase sobre sus pies. Apláudale, no deje de aplaudirle al Rey. Apláudale y reciba la palabra. Reciba la palabra. Apláudale, apláudale al Rey. Esta noche el Señor le da victoria. Apláudale, empiece a declarar: yo tengo la victoria de Jesucristo.